Guitarras acústicas y electroacústicas. En este vídeo os hablaré de las primas de las guitarras eléctricas. Las acústicas y electroacústicas. Usadas en sustitución de las eléctricas, en grabaciones conocidas como unplugged. Precisamente también conocidas como grabaciones o conciertos en acústico. La diferencia entre una guitarra acústica y una electroacústica, es que la electroacústica incorpora una pastilla o micrófono, con un previo para amplificar la señal, y unos controles de ecualización, presencia y volumen. Algunos modelos también incluyen un afinador, incorporado en estos controles. Este tipo de guitarras suelen usarse junto a pedales compresor, para que las notas queden más igualadas tanto en acordes como en arpegios. La guitarra acústica se puede considerar como una especie de guitarra eléctrica en formato autónomo. Pero en realidad son guitarras con un tacto y una respuesta claramente diferentes. El cuerpo de una acústica es parecido a un cuerpo clásico de guitarra, pero más voluminoso y pesado, ya que este tipo de guitarras necesitan incorporar refuerzos en el puente, debido a la tensión que imprimen las cuerdas metálicas sobre el cordal, evitando de este modo que la guitarra se deforme. Si cogemos una guitarra acústica en una mano, y una española en la otra, notaremos una clara diferencia de peso. Como consecuencia de estos refuerzos del cuerpo, y del alma del mástil de la guitarra acústica, adecuándose el diseño de cada instrumento a sus características. Así que no es aconsejable instalar cuerdas metálicas de guitarra acústica, a una española que normalmente monta cuerdas de nylon, ya que las tensiones de estos materiales son muy diferentes, pudiéndose deformar la guitarra, o incluso puede que hasta se os arranque el puente de cuajo. Aparte de la imposibilidad de ajustar el alma de la guitarra clásica, ya que estos modelos prescinden de este sistema. Las cuerdas de una guitarra eléctrica suelen ser de acero niquelado, y las de acústica suelen ser de bronce. Y a diferencia de las cuerdas para eléctrica, las de acústica llevan 4 cuerdas entorchadas y 2 lisas, en lugar de 3 entorchadas y 3 lisas de las cuerdas para eléctrica. Así que tampoco daría buen resultado colocarle a una acústica cuerdas de guitarra eléctrica, porque los materiales de construcción de las cuerdas para guitarra eléctrica como el níquel o el acero, están más orientados a la inducción sobre el campo magnético de la pastilla, que a la resonancia en sí, siendo algo básico y esencial para una guitarra acústica. Y para finalizar con este tema, si colocamos cuerdas de bronce a una eléctrica, no induciría en el campo magnético de una pastilla de guitarra eléctrica. Solamente las pastillas diseñadas para acústica funcionarían bien con las cuerdas típicas de este tipo de guitarra. Los calibres de las cuerdas acústicas van desde el 9/45 hasta las 16/56. A medida que vamos subiendo el calibre, subimos también en volumen de la guitarra, y en cuerpo del sonido. Pero perderíamos comodidad de ejecución y facilidad para hacer bendings. Las 9/45 son adecuadas para solistas con la necesidad de hacer bendings, con mayor facilidad y cierto recorrido. Las 10/47 son muy versátiles, y de las más usadas aún siendo un calibre de cuerdas fino para una guitarra acústica. Las 11/52 estarían orientadas a la rítmica, y calibres superiores serían para usar principalmente con afinaciones más bajas a la estándar. Todas estas indicaciones son orientativas. Luego ya cada uno puede servirse a gusto personal, y dependiendo de la longitud de escala de cada guitarra. Las cuerdas de bronce son conocidas por su sonido brillante, pero se caracterizan por perder el brillo después de varias horas de trabajo, lo que es incluso preferido por algunos guitarristas, que buscan un sonido más cálido. Para guitarristas que desean mantener más tiempo ese tono brillante, estarían las cuerdas de fósforo bronce. Esto de la brillantez del tono también puede variar dependiendo del porcentaje entre cobre y estaño, de la aleación del entorchado de las cuerdas. Existen 2 porcentajes diferentes: las 80-20 y las 85-15. 85% cobre y un 15% de estaño. Las 85-15 nos darán un tono más cálido.
y las 80-20 tienden a un tono más brillante. Las maderas usadas en la construcción de las guitarras acústicas son bastante variadas, pudiéndose usar gran cantidad de maderas en su construcción como cedro, nato, picea, arce, caoba o palisandro, pudiendo haber cantidad de combinaciones de maderas diferentes para las distintas partes del cuerpo de la guitarra como el fondo, los aros y la tapa. Los mástiles suelen ser de madera de nato o caoba, y los diapasones y los puentes, de palisandro o ébano. Dependiendo de la forma y tamaño del cuerpo de la guitarra, se pueden crear tres grandes grupos: las Dreadnought, las Jumbo, y las de estilo Parlor o Folk. El estilo Dreadnought es el diseño típico de las guitarras Martin, y el más popular y propio de una guitarra acústica tradicional. Las acústicas tipo Dreadnought tienen un cuerpo grande en forma de pera, y suelen presentar un sonido muy redondo, con cantidad de graves, pero con un gran equilibrio en todo el rango de frecuencias. La Jumbo o Super Jumbo es un diseño típico de las guitarras Gibson, con un sonido profundo, contundente y con muchos graves. Con un cuerpo muy voluminoso en forma de 8, orientado a alcanzar el máximo volumen de sonido posible, pero que evidentemente debido a su tamaño, son algo incómodas sobre todo para guitarristas de escasa envergadura. Aunque también tenemos los modelos Mini Jumbo para ponernos las cosas más fáciles. Este tipo de guitarras en la marca Gibson suelen montar un puente con una forma muy reconocible y característica. Nos quedarían las guitarras de concierto, conocidas como de salón, folk, o de estilo parlor. En este estilo también están las denominadas 0, doble 0, y triple 0, típicas de la marca Martin, aumentando el tamaño del cuerpo a medida que vamos añadiendo ceros. Todos estos modelos de concierto hacen referencia a un mismo tipo de acústica, derivada en su morfología de la guitarra clásica, pero adaptada a las necesidades de la música blues y folk. El sonido de este tipo de guitarras es muy equilibrado, en cuanto a volumen, claridad, y presencia de graves. Entre las más pequeñas están las de salón, folk, o parlor. Estas guitarras sacrifican nivel de volumen en favor de ergonomía, ligereza y comodidad a la hora de tocar. Algo que no importó a grandes leyendas como Robert Johnson para pasar a la historia con una guitarra de este estilo. Además, al tener una escala también más corta que las Dreadnought, se suaviza así la tensión de las cuerdas y favorece la digitación de los guitarristas con manos pequeñas. Aunque también podemos encontrar algunas Parlor con escala larga. Así que ojito a esto. Estas son gran parte de los tamaños de cuerpos, formas y escalas. De forma general, las guitarras pequeñas son más idóneas para tocar con los dedos. Y las guitarras más grandes están orientadas para tocar con la púa. Pero luego ya uno toca la guitarra que le gusta, de la forma que más le apetece. Los modelos de 12 cuerdas de guitarra acústica son de los más populares en este formato de cuerdas para guitarra. Se denominan guitarras de 12 cuerdas, pero en realidad se tocan las cuerdas por parejas. Así que serían más bien guitarras con 6 parejas de cuerdas. La afinación se haría con las mismas notas de una afinación estándar, pero de la misma nota en la misma octava, o una octava más alta de diferencia. Las 4 de arriba con una octava de diferencia, y las 2 de abajo en la misma octava. O sea, las 2 cuerdas dan exactamente la misma nota. Estas guitarras producen un sonido con mucho volumen y con un característico efecto de coro. Una de las grandes innovaciones en cuanto a guitarras electroacústicas, son las guitarras Roundback, con el típico fondo redondeado desarrolladas por Ovation. El diseño de estas guitarras está orientado a solucionar problemas de retroalimentación, o acoples por parte de las guitarras electroacústicas tradicionales en sistemas fuertemente amplificados, apareciendo con facilidad los acoples por la amplificación del sonido, y la alta resonancia de la guitarra acústica clásica. Así que su diseño está orientado a la amplificación. Desconectada tiene un sonido con poco volumen y cuerpo, aunque tampoco es que suene mal. Depende de los gustos.
Este tipo de guitarra tiene un sonido nasal muy peculiar y característico. Claramente diferente al de una electroacústica normal. Y al ser redondeada por detrás, suele moverse bastante cuando tocamos de pie. También existen guitarras acústicas con resonador metálico, llamadas guitarras resonadoras, o dobro, cuyo sonido es producido por uno o más conos metálicos, en lugar de por la tapa armónica. Estas guitarras pueden estar construidas con madera y metal, o completamente de metal. Y su diseño se orientó para obtener aún más volumen que las guitarras acústicas tradicionales, que podrían tener dificultades, a la hora de tocar junto a instrumentos de percusión o viento. Aparte de su gran resonancia, también tienen un característico sonido brillante muy apreciado en la música blues y bluegrass, siendo muy apropiadas para tocar con slide. Aunque estas guitarras tienen su origen en los Estados Unidos, el músico que las popularizó a nivel mundial, fue el escocés Mark Knopfler. Usando una guitarra de este estilo para tocar temas tan populares de los Dire Straits, como Romeo and Juliet, o Telegraph Road. Aparte de aparecer en la portada de uno de los discos más vendidos de la historia, Brothers in Arms. Quedando grabada esta imagen, en la mente de millones de personas existentes en los años 80.